Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno, otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. El príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos en flujo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día a Jesús, que nos dice unas palabras fundamentales. Dice: ha llegado la hora, o sea, el momento de la muerte de Jesús. Es la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En el Evangelio de San Juan, cuando Jesús es crucificado, es cuando es glorificado, cuando recibe gloria. Y como el Señor nos va diciendo, su muerte fue para nuestra vida. Por eso dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Entonces Él, entregando su vida por amor a nosotros, es el grano de trigo que muere para que todos tengamos vida. Y dice: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Y me dice: ¿por qué dice eso el Señor? Luego no existe algo que se llama amor propio. ¿Qué de malo tiene amarse a sí mismo? Hay un gran problema. Es cuando nuestro ego toma el lugar que debería tener Dios. Cuando nuestro ego toma el puesto que debería tener Dios y se convierte uno en el centro de todo. Todo gira en torno a uno, todo el universo gira en torno a uno. Y entramos en un camino peligroso, la egolatría, la adoración del ego. Y claro, el ego quiere tener poder y placer.
El ego se crece, busca que le sirvan, que todos le rindan reverencia, que todos lo alaben, le echen flores. Y ahí es un falso Dios, nuestro ego. Y es algo sumamente peligroso, porque ya no está pensando ni siquiera en los demás, y mucho menos en el alma. No, lo importante es el placer, es el cuerpo, es el tener, es el disfrutar, es el ego. Y esto es grave, tanto que dice: el que se ama a sí mismo se pierde. Se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Qué difícil entender eso. Jesús lo expresaba también en ese Evangelio de San Mateo: el que quiera seguirme, eso es para el que quiera, el que quiera seguirme, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Inclusive dice, si no renuncian a todos sus bienes, no pueden ser discípulos míos. Y al joven rico, cuando le pregunta por la vida eterna, que no es mayor cosa entonces, es la vida eterna lo que está preguntando él. ¿Cómo alcanzo la vida eterna? Jesús le dice: primero, cumple los mandamientos, que es lo primero en que nos rajamos, por eso no vamos a pasar a comulgar. Primero, cumple los mandamientos. Sí, Señor, desde niño los he cumplido todos. Y Jesús, dice el texto bíblico, lo miró y lo amó. Como ha cumplido todos los mandamientos, lo miró con cariño y después le dice: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Y ante esas palabras el joven se marchó triste, frunció el ceño, se marchó triste, cabizbajo, porque era muy rico y no fue capaz de soltar, de compartir, de saciar el hambre de los que hoy estaban pasando por necesidad. Antes pensaba que esa riqueza, que esa abundancia era una bendición de Dios porque se estaba portando bien. O sea, como el premio de que se porta bien, pues la abundancia económica. Y viene el Señor y nos tumba todo, porque dice: renuncia a todos tus bienes, a todos. Da el dinero a los pobres. Vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Cuando uno se despoja de sí mismo. Hace unos días veía una entrevista que le hacían a este señor que está dirigiendo el templo satánico allá en Quindío, en Armenia. ¿Sí? ¿Quiénes son los que van allá? Y él decía: aquí viene mucha gente de la fama, gente muy poderosa a nivel político, a nivel económico, que han venido para hacer pacto con el maligno. Gente que ha ido a hacer pacto con Satanás a cambio de mucho dinero, poder y placer. Ese es el ego. Y el ego es capaz de todo. El ego es capaz de matar. El ego lo lleva a uno a actuar sin caridad, sin piedad, sin misericordia. El morir a sí mismo, el aborrecerse a sí mismo en este mundo, necesariamente es el camino. Y si Jesús lo dice: el que quiera seguirme renuncia a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame, es por algo. Es por algo. Y dice: el que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. O sea, el servicio. Pero es que para el servicio se necesita la humildad. Una persona soberbia no sirve. Y si sirve es para que lo vean y le echen flores. ¿Sí? Para que después le recompensen, le retribuyan. Es para crecer más en su ego, diciendo que es muy servicial, muy servidor, humilde servidor. Cuando una persona dice, por ejemplo: yo sí soy muy humilde, de humildad no tiene nada. Todo lo contrario, la pura soberbia. Decía inclusive San Agustín que la virtud de la humildad es una virtud muy rara. Cuando uno quiere tenerla, ya la perdió. Cuando usted se cree humilde,
ya perdió la poquita humildad que había, ya no hay. Y esto es fuerte, no es fácil. Y este proceso es delicado. Y hay que pedirle al Señor esa sabiduría para hacer bien este proceso. Porque, seamos sinceros, no es fácil, no es nada fácil. Ahora, este renunciar a sí mismo, este seguir al Señor tomando la cruz, que es morir, que es la muerte, es asumir la muerte, y la muerte de cruz era lo más humillante que había, pues es el camino de nuestra salvación. En cambio, el camino contrario del poder, del placer, del dinero, de los aplausos, del reconocimiento, de los títulos, del que se le haga la venia, todo ese camino es exactamente opuesto al camino de Dios. Y por eso el estilo de vida de Jesús fue pobreza, castidad y obediencia. Qué difícil en un mundo que nos ha metido en la competencia de que hay que tener cosas para que crea que es importante. Lo que dice la canción de Oropel, ¿no? Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Entonces, la marca de ropa es lo que le da el estatus. La marca de su celular. ¿Cuánto vale su celular? Ya le dio estatus. Ya es importante. ¿Qué marca de carro tiene? Y si es carro nuevo, claro, ¿cómo va a comprar un carro viejito? No, carro nuevo. Y de buena marca, y bien bonito. Saca pecho. Ese es el mundo, opuesto al camino de Dios. Jesús pudo elegir en dónde nacer. Él pudo elegir en qué familia nacer. Y claro que Él conocía cuáles eran las familias más pudientes de todas las familias en el mundo. ¿Y en dónde escogió nacer? En una familia pobre. Una familia pobre. Y no solamente la pobreza en el espíritu, pobre también materialmente. María simplemente era una sencilla campesinita dedicada a los oficios de la casa en la población de Nazaret, que ni siquiera era una población importante. No, una campesinita. Y José, San José, simplemente era un humilde carpintero. No era un arquitecto que hacía casas, olvídese de eso. Era un humilde carpintero. Y Jesús creció en medio del trabajo, aprendiendo el trabajo humilde y sencillo de la carpintería, aprendiendo a construir una mesa, una silla, una puerta, una ventana. No era un oficio de riquezas, de reconocimientos, de títulos y honores. Era un oficio sencillo, humilde, y que no daba muchas ganancias económicamente hablando. Daba para sobrevivir. Y Jesús, ¿por qué escogió nacer en esa familia? ¿Por qué no escogió nacer en una familia de senadores? Una familia como la de José de Arimatea, que tenía platica, mandó a construir en su huerto un sepulcro cavado en la roca, una cosa bien costosa. En la casa donde comieron la Pascua, una casa de 2 pisos, que por cierto todavía está, ¿sí? Allá donde se celebró la primera Santa Eucaristía, la última cena, esa casa está en pie todavía. Dios me dio la gracia de estar ahí, Dios me permitió, una familia me envió generosamente y me dio la posibilidad de estar allá. En la casa del piso de arriba era una familia pudiente, porque no cualquier persona tenía una casa de 2 pisos. Pudo haber escogido nacer ahí, en esa familia, y haber tenido ciertas comodidades, estar bien relajadito. No, escogió nacer en una familia pobre, una familia humilde y sencilla. El estilo de vida de Jesús fue la humildad, igual que María,
igual que San José, San Joaquín y Santa Ana, San Jacobo, los abuelitos de Jesús. Los apóstoles eran humildes pescadores. Difícilmente había un señor muy rico ahí, no lo había. Santiago y Juan, pues su papá Zebedeo tenía alguna pequeña flotilla de barcos, pero no era tampoco mayor cosa. En últimas eran pescadores sencillos, ninguno era prepotente, no. Todos eran sencillos. Todos los santos a lo largo de la historia, todos los santos han procurado ser sencillos, humildes, inclusive, qué hermoso lo que encontramos en Santa Isabel de Hungría. Ella era reina, la esposa del rey, Y ella, siendo la reina, ¿qué hizo? Se convirtió en una humilde servidora de todos. Como administraba los recursos de la nación, ¿qué hacía con esos recursos? Construía hospitales, monasterios, escuelas, puentes. Y ella misma iba a servir en los hospitales donde ella los había fundado, ella iba a ayudar allá. Se quitaba sus vestidos de reina con todas sus joyas reales que había heredado y se ponía una túnica sencillísima y se iba a servir allá en los hospitales a los enfermos más difíciles, aquellos que tenían enfermedades muy avanzadas, con llagas muy terribles, muy dolorosas y muy nauseabundas, una situación muy difícil, y ella estaba allá acompañándolos a ellos, los que tenían situaciones físicas más terribles, y ella misma se los cargaba y los llevaba de un sitio al otro, los ayudaba a bañar, les ayudaba a hacer sus curaciones. Una situación dura. Llegó el momento en que los recursos que tenían de los impuestos que la gente le pagaba, los recursos se acabaron. ¿Y ella qué hizo? Vendió todas sus joyas y sus vestidos lujosos, y con ese dinero seguía sosteniendo los hospitales y las otras obras de misericordia que había. Y cuando se acabó también esa plata de sus joyas, la venta de sus joyas y sus vestidos, ella cogió casa por casa como una mendiga, pero es que era la reina, casa por casa, pidiendo una ayudita para sus pobres, para sus enfermos. Eso es morir al ego, eso es morir a sí mismo, eso es renunciar a sí mismo. En otro diría, uy, ¿qué van a decir que la reina es que vestía con una túnica ahí sencillita cuando era la poseedora de grandes vestidos muy lujosos que estaban en su palacio? Qué ejemplo el de los santos. Por eso ni uno de ellos era soberbio, orgulloso, prepotente, es que ni uno solo. No existe en toda la historia, en los millones de santos que han habido, no existe uno solo que haya tenido una pizquita de orgullo. No existe, eso es imposible. Es imposible ser santo, es imposible salvarse. Por eso dice, el que se ama a sí mismo se pierde. Es imposible salvarse sin la humildad y la sencillez. Es absolutamente imposible. No se logra. No existe un santo que diga, mire, él era un ermitaño, era un monje muy entregado, hacía mucha oración, penitencia, un poquito soberbio, pero era santo. Olvídese, eso no existe. Eso no existe. Es imposible, sin morir a sí mismo, salvarse. Es imposible, absolutamente imposible. La humildad es esencial, es fundamental, es el camino de Dios. Y solo el que muere a sí mismo, a su ego, solo el que muere a sí mismo puede vivir un proceso de santidad, de conversión, de una vida nueva. Solo el que muere a sí mismo. Qué cosa tan difícil, pero ese es el camino, no hay de otra. Si queremos ser santos, tenemos que morir a nosotros mismos y ser servidores humildes. Mira el camino contrario,
el camino del maligno. Él adoró su propia excelencia, se creyó más, se creyó poderoso. Y decía San Agustín, adoró su propia excelencia, el pecado de los ángeles. Y dijo, no serviré, a mí me tienen que servir. Qué camino tan opuesto. El orgulloso, el soberbio, que busca que todos le sirvan, que le rindan pleitesía por las calles, que le echen flores, que lo alaben, que le agradezcan. Eso es un camino completamente opuesto al camino de Dios. Y vemos como en ese no serviré que brotó de su soberbia está la rebeldía de todo ser humano. Y de fondo de la soberbia es que no hay un pecado más grave que ese. Tanto que ante Dios una persona humilde es ensalzada por Dios. Pone bien arriba, como la Virgen María. Hoy es la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y con 2 estrellas en su cabeza, por ser la más humilde. En cambio el soberbio, el que se levantó con poder, diciendo, escalaré el cielo, pondré mi trono por encima del de Dios. Ese soberbio que dijo no serviré, fue humillado hasta el polvo, hasta lo más profundo de los abismos. Y dice que Dios da su gracia a los humildes, pero resiste y rechaza a los soberbios, lo rechaza. Dice, no, pero es que es un papá con su hijo. Sí, pero si su hijo es soberbio, lo rechaza, dice la Sagrada Escritura, Dios lo rechaza. Porque con la soberbia se está asemejando al enemigo, al maligno. No hay de otra. Es tan grave la soberbia. Por eso dice, el que se ama a sí mismo se pierde. Es camino fijo de condenación. Camino fijo de condenación. Mucho más que los pecados contra la castidad. Aunque están muy pegaditos si nosotros analizamos. Mucho más que los pecados de envidia y todos los demás pecados. La soberbia es el pecado capital de todos los pecados capitales. Y arrastra con todo, destruye todo, acaba con todo. Y la vida espiritual se pierde, se desvanece, se esfuma en medio de la soberbia. No queda nada. Por eso este es un tiempo para revisar cómo estamos nosotros en ese camino. ¿Cómo estamos nosotros hoy con respecto a Dios? ¿Cómo estamos hoy en ese camino que Jesús mostró? Se anonadó hasta hacerse nada, lo que se llama kenosis en la Sagrada Teología. Se anonadó, se hizo nada, se despojó de su rango. Y él sí que podía sacar pecho, nunca lo hizo. Se despojó de su rango y pasó como un esclavo. Se hizo como uno de tantos, como un esclavo. Y lavar los pies de los discípulos era asumir el oficio de los esclavos. Como un esclavo, y es el esclavo de la humanidad. Y él mismo dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Pues ahí está el camino. No nos desviemos, porque desviarse sí que es fácil. No nos desviemos. Tenemos bien marcado el camino que Dios nos presenta si queremos salvarnos. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a entrar en este proceso, cosa que no es fácil. Porque morir a sí mismo, morir al ego, es de las cosas más duras, más difíciles que puede haber sobre todo el planeta Tierra. Eso sí es difícil. Más que sobrevivir a una tentación sexual muy grande, no. Morir al ego es mucho más fuerte. Es una tentación más dura, el ego. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a entrar en un camino nuevo, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en ese santísimo sacramento. Jamás lo hemos dudado ni un solo segundo en 2000 años. Hoy queremos suplicarte que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos en pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Feliz semana, feliz descanso para todos. Dios les pague, muy amables.